tocó tanto tráfico, te No, veo casi feliz. nada, fresca, mira, la Fresca ciudad, en este día. la ciudad está maravillosa en este martes. Y llegó diciendo, oye, me agarró la atención por ahí en medio camino que decía, creo que no llego, pero bueno, No, siempre pero por arte de no, magia. se llega en esta llega. ciudad, se logran las cosas, ¿no? Muy bien, qué bueno que estás por acá. Cuéntanos cuál es el meollo del asunto el día de hoy, querida En el Olivia. meollo del asunto del día de hoy vamos a hablar de la CNDH, de las más recientes declaraciones de su titular y también de este caso que ocurrió en Badiraguato, allá en Sinaloa, el caso de Alexa y Lady, pues dos pequeñas de 7 y 11 años que murieron a balazos el martes en la sierra de Sinaloa. Vamos primero con lo que dijo la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Impresionante, han generado muchas reacciones sus declaraciones. Fue a través de un comunicado, ¿verdad? Entre un comunicado y Entre también... un comunicado y declaraciones que hizo en el marco de una reunión, ¿no? Dijo Sí. que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no representa un contrapeso de ningún poder. No dejó esa aclaración dicha por si alguien tenía la duda, ¿no? Aunque las actuaciones pues bastante lo dejaban claro. Lo dejaban claro. Dijo que lo que pasa es que no existen víctimas de primera y de segunda, que la CNDH atiende a todas las personas por igual, que se trabaja para todo el pueblo. Lo dijo en una reunión con el embajador de Países Bajos en México, con el embajador de Derechos Humanos y Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos. Había una consejera política también, una consejera de Derechos Humanos de esta embajada, y ella aseguró pues que el compromiso del organismo es para todas y todos sin distinción. Dijo, no somos una entidad ajena al Estado, somos parte de él, por lo que así como es claro que el gobierno no es el Estado, la CNDH no mide su autonomía. Hoy, a partir de sus desencuentros con las autoridades, ni se asume como contrapeso de ningún poder. Estamos hablando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de su titular, diciendo, aquí no estamos para incomodar a nadie. No estamos para incomodar, exactamente, ese es un buen resumen, ¿no? Una buena síntesis de lo que dijo. Aquí no estamos para incomodar a nadie, procuramos las relaciones constructivas, o sea, está bien, pero sí tiene que ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues un contrapeso, justamente para eso está, ¿no? Y poner la lupa en los temas y decir, en este proceso se falló en las autoridades locales, se están violentando a estas víctimas de esta manera. Sí. Está claro que tiene que Sí. corregir la plana, esa es la tarea de la CNDH. Pues cuando hace recomendaciones van dirigidas a autoridades, ¿no? Donde las recomendaciones le piden a las autoridades involucradas en tal o cual cuestión, pues que hagan cosas, que reparen daños, ¿no? Que atiendan a las víctimas, que investiguen. Y mira, a veces no es vinculante, ¿eh? A veces no es vinculante y no es que por lo que diga la Comisión Nacional de Derechos Humanos se tiene que hacer. No, pero para las víctimas, es muy importante. Tengo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le abre puertas incluso para procesos internacionales. Sí, para empezar también es un tema de visibilidad de los asuntos, Javier, yo diría. O sea, de varias maneras, ¿no? Es importante. Las víctimas tienen una instancia a la cual acudir a levantar una denuncia, que no es necesariamente la fiscalía, sino, ¿no? Y por otra parte, la comisión sí puede también iniciar investigaciones de oficio. Que son cuando algo es muy grave puede decir, nosotros vamos a investigar esto, ¿no? Y lo hemos visto pues en muchos casos. Pero bueno, la CNDH en un comunicado dijo que hay interés en las transformaciones que ha vivido la CNDH en los últimos 5 años y bueno, que le preguntaron en esta reunión con estos representantes diplomáticos que cómo iba el proceso legislativo para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, ¿no? Que ya Rosario Pedra ha dicho que le gustaría que la comisión pasara a ser la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo y en conocer el estado de la defensa de los derechos humanos. Bueno, hay un caso que yo creo que nos ayuda a entender cuál es la importancia de una CNDH que funciona como contrapeso. La CNDH en lo práctico, digamos. Sí, en lo práctico. En el terreno. Sí, está el caso de estas dos niñas, Alexa y Lady, de 7 y 11 años, que murieron a balazos en Badiraguato, en la Sierra de Sinaloa, a manos de militares. Fue el martes 6 de mayo. Sí. Los familiares han estado diciendo que no fueron víctimas de fuego cruzado, como se dijo, que no quedaron en medio de un enfrentamiento, ¿no? El propio gobernador ayer lo dijo, Rubén Rocha Moya, que no se trató de un fuego cruzado. Exacto. Sino que militares dispararon directamente en contra de la camioneta en la que iban, que no les marcaron antes un alto, murieron las niñas, otros 2 menores de 12 y 14 años resultaron heridos, igual que el papá y la mamá de las niñas fallecidas. Hubo un plantón pacífico en la primaria Rafael Ramírez, donde estudiaban estas niñas. Quiero que lo escuchemos para que entendamos como qué pasa cuando en un sitio pues asesinan de esta manera, mueren 2 niñas de esta manera. Vamos a escucharlo.
El día de hoy es un día muy triste para la comunidad educativa de esta institución educativa, ya que nos faltan 2 alumnas, la niña Alexa del primero B y la niña Lady del sexto A. Voy a pedirles a todos que les dediquemos 1 minuto de silencio para honrar la ausencia de ellas. Corre tiempo. Bueno, ha sido doloroso. Este es nada más un audio de lo que sucedió en este recuerdo que hacen en la escuela, del salón que cursaban. Pero, digamos, esta es la situación, la manera en la que la manera en la que los familiares alzan la voz, las autoridades locales también, y dicen, no se trató de un fuego cruzado, se necesita investigar esto. Pero en un caso así, Javier, habría o tendría que haber una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que fuera, ¿no?, a acompañar a las víctimas en todo esto. Y ahorita nos pones un ejemplo. Pausa y regresamos. 8 minutos. A ver, Olivia, poníamos el ejemplo de lo que está sucediendo, esta tragedia monumental de la muerte y del asesinato de 2 niñas en Badiraguato, en Sinaloa. Y en el momento en el que está de una nebulosa alrededor del caso, familiares diciendo y pidiendo ayuda, y de cómo y cuál tendría que ser la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Durante muchos años, Olivia, no quiero decir tu edad, pero vaya que durante muchos años cubriste muchos casos así, te tocó el inicio, digamos, de la guerra contra el narco. Sí, reporteando. Y entonces, en este caso que comentábamos de las niñas de Badiraguato, leía yo en las notas de prensa que por días como que no hubo información oficial, ¿no? Ni de la Sedena, ni de la Fiscalía de Sinaloa, ni de la Fiscalía General de la República, pero pues tampoco de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hemos sabido que está involucrada, que esté ahí, que esté acompañando a las víctimas. Mira, yo cubrí un caso similar en junio de 2007, la matanza de La Joya, que en su momento sonó mucho, porque fue el primer hecho violento contra civiles en donde se involucró directamente a militares, y donde entre las víctimas colaterales habían niñas y niños. Por eso hoy me acordé cuando leía sobre este caso. Fue, como decías, en el contexto de la guerra contra el narco que había lanzado Felipe Calderón. Estaba comenzando su gobierno, de verdad fue de los primeros casos así en su tipo. Luego ya se han multiplicado y ahí seguimos, si te fijas. Ahí seguimos, si te fijas. Bueno, esto fue en la Sierra Norte de Sinaloa. Adán Esparza, el papá, iba manejando su pick-up de regreso a su casa, al poblado de La Joya. Pasa por una brecha, militares le disparan. Él asegura que no había ningún retén, que solo vio lámparas que salían entre los árboles. En fin, le dispararon. 5 personas murieron. Su esposa, su hija de 4 años. Luego, en busca de atención médica, murieron sus otros 2 hijos, su hermana de 20. Bueno, una tragedia. Pero cuando yo fui a reportear ese caso, yo me encontré ahí, este poblado está metido en la Sierra de Sinaloa, de verdad. Yo me encontré ahí a personal de la CNDH que estaba investigando, que estaba ahí en terreno, acompañando a las víctimas, investigando, tratando de encontrar evidencia, armando su investigación. En su recomendación sobre el caso, la CNDH tuvo un papel muy, muy, muy importante en dar a conocer lo que ahí sucedió, porque hubo un intento de ocultar lo que había sucedido. Dijo, por ejemplo, que los militares estaban bajo el influjo de narcóticos, que se habían sembrado ahí droga para tratar de inculpar a las víctimas, que no había un retén, en fin, gracias al trabajo de la CNDH y luego también de las investigaciones que se hicieron en otras instancias, también la propia Sedena, pero sí un juez militar dictó formal prisión contra un grupo de 19 militares que participaron en esta masacre. No sé luego qué pasó con ellos, digamos. Pero sí había una acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero tomamos el ejemplo de este caso, pero en general eso era lo que sucedía. Y de un tiempo para acá, y lo dicen las propias víctimas, ¿no? Ceci Flores acaba de decir también, tuvimos una primera reunión con autoridades, Madre Buscadora, pues aquí no está la titular de la CNDH, las víctimas lo dicen, ¿no? Hay una ausencia, no se sienten acompañados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, que haya dicho esto Rosario Piedra ahora, pues sí es escandaloso, en un país como el nuestro, con la crisis de derechos humanos que vivimos y de violencia. Ahí está el meollo del asunto, querido Olivia. Gracias por esta reflexión y gracias también de eso, ponernos el ejemplo de haber vivido también como reportera, el contactar a gente de la CNDH para recabar información, para contar una historia y de lo que ahora se ha convertido en un coro directamente del gobierno y ya de manera... ellos tratan de decir la diferencia entre Estado y gobierno, etcétera, pero en el actuar se ha convertido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta sombra, en realidad, sobre el Estado mexicano. No estamos aquí para hacer un contrapeso, ¿no? O sea, ni para incomodar a nadie. Ni para incomodar a nadie, ¿sí? Olivia, muchísimas gracias por el medio del asunto. Seguimos. Ahí está Olivia Cerón y, bueno, pues